Volvemos a mirada económica. Esto puede ser un balde de agua fría para una economía que había mostrado tantos buenos números de crecimiento, José Gregorio. A ver, la agencia Moody's rebaja la nota crediticia de Chile. Se suma el año pasado lo que hizo Fitch Rating y también Global Rating, que también bajaron la nota crediticia en nuestro país. Y Standard & Poor's también, la más importante. Poor's también. A ver, venimos mostrando mejores números, sin duda, sobre todo los últimos 2-3 meses. ¿Por qué sucede esto? Uno dice, claro, venimos mejor, pero nos rebajan la nota crediticia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo hay que leer esto? La nota crediticia, hacia el espíritu, no es mostrar si estamos mejorando o estamos empeorando. Es tratar de mostrar el nivel. Si estamos mejor o estamos peor. Y obviamente la situación fiscal hoy día es peor que la que teníamos hace 3, 4, 5 años. Ya. Por lo tanto, y es suficientemente peor para las agencias clasificadoras como para determinar que hay que reducirla. Prestarnos plata es más peligroso, entre comillas. Entre comillas. Eso para jugar, hacer segundo lugar, yo tengo dudas de que las alzas que hicieron, las últimas alzas, fueron muy oportunas porque le hicieron como al borde de que se empieza a desplomar el precio del cobre y todo eso. Pero eso pasó, así que no. Ahora, es más riesgoso prestarle a Chile. Chile sigue siendo, no comparado que lo que pasa con la última movimiento de clasificaciones, pero Chile es de las economías emergentes, de las menos riesgosas del mundo. Hay que ver en el barrio solamente. Chile, no, y en el mundo entero emergente. Chile tiene niveles de deuda, es el segundo país, la última vez que los números, después de Estonia, es el segundo país con menor deuda pública de la OECD, o sea, de los países con mayor o con menor endeudamiento de su sector público. Entonces, sigue siendo un país investment grade, que es una cosa que, para explicarle, las clasificadoras están llenas de letras, pero hay una letra, y es distinta para cada clasificadora, para hacerla en simple, que determina si tú eres grado de inversión, eres un inversionista seguro o pasas a ser un riesgoso. Nosotros estamos sobrados grado de inversión. El riesgo es cuando tú pasas ese límite, porque ese límite es el que determina si tú estás en las carteras de inversión de algunos fondos. Por ejemplo, una compañía de seguro puede decir, nosotros no vamos a tener por regulación en algún país, no podemos tener más de cierto porcentaje, no podemos tener nada que no sea investment grade. Por lo tanto, si pasa ese límite, empiezan a botar tus papeles y empiezan a subir tus tasas. Y que no afecta solamente a los estados en ese sentido, sino también a las empresas del país. Sí, bueno, eso es al final la repercusión que tiene la economía. Claro. Si tú miras no usar los términos técnicos, las primas de riesgo de nuestros bonos, básicamente no han cambiado en los últimos años. O sea, podemos no hay que dramatizar mucho con este titular, quizás. Con eso yo no dramatizaría. A mí no me gusta esta cosa de ponerse como objetivo que una agencia clasificadora, mi objetivo fiscal es que me mejore la nota. O sea, va a ser más fácil tal vez ir a hacerle lobby que preocuparme de las cifras fiscales. De hecho, Moody's cambia la perspectiva. Antes estaba negativa, ahora pasa estable. Uno pensaría que una alza en la nota podría venir cuando la situación crítica. En algún momento sí. Yo no, la verdad que para mí lo más importante es que tenemos que preocuparnos porque Chile ha tenido desde el año 2012 un deterioro fiscal sistemático. Chile en el primer gobierno del presidente Piñera, duplicó su deuda de 6 a 12%. Incluso el grueso fue post-terremoto, para que no digamos el terremoto, que es como la guerra comercial de esa. El antes y el después. Siempre uno busca alguna cosa. Claro. Ya, fue de 6 a 12. Más o menos. El gobierno segundo de la presidenta Bachelet fue de 12 a 24. A pesar de una alza tributaria, hay más gastos. Podemos contar historias. Pero obviamente una tendencia preocupante, ¿no? Nos gustaría llegar de 24 a 40. Entonces, y yo creo que perdería Chile uno de sus grandes activos, que es la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, creo que hay que hacer mucho esfuerzo. Las cifras fiscales que presentaba el otro día el ministro de Hacienda da la impresión que con el déficit que tenemos y con las tasas de crecimiento que tenemos, probablemente la deuda se estabilice. Que para mí, más allá de la discusión estructural, efectivo, para mí, como un objetivo como básico que deberíamos perseguir es la estabilización de los niveles de deuda pública como porcentaje. Pero ahí, José, ¿influye el alza que se puede dar en la proyección de crecimiento? Porque proyección finalmente depende de tantos factores. No, el alza, lo que importa es el crecimiento. Sí, más crecimiento significa más ingresos fiscales. El dato, y que finalmente significa. El precio del cobre. Pero las proyecciones o los valores estructurales se usan para diseñar la política, la política fiscal. Es decir, si nosotros pensamos que el precio del cobre a largo plazo, que el crecimiento a largo plazo están creciendo, probablemente den más espacio para gastar.
Yo creo que hay que ser bastante prudente en una discusión bien técnica como lo hacemos. La experiencia ha demostrado que ha habido ciertos problemas con esta metodología, hay que fortalecerla, pero al mismo tiempo a mí me gusta ir a la cosa muy sencilla. Veamos cuánto es el déficit efectivo, lo que gasta, su ingreso menos lo que gasta. Bueno, el déficit del gasto menos ingreso. ¿Cuánto entra y cuánto sale? ¿Cuánto va a ser lo que va a gastar? Y cuánto es su deuda. Ya. Y qué está pasando con la deuda. Este año podemos tener un déficit entre 1,5% y 2%, y eso sería suficiente como para poder mantener la deuda en torno al 25 puntos. El gobierno te ha llamado una meta, reducir el déficit estructural, y creo que es muy importante darle cierta perspectiva y volver a retomar la fortaleza fiscal que de alguna otra manera, sin llevarnos a una situación de riesgo crítico, se ha estado deteriorando. La buena noticia también este año es que, a ver, las inversiones han ido volviendo lentamente en nuestro país con números positivos después de 4 años de inversiones negativas en cuanto a su llegada a Chile. José Gregorio fue ministro de Economía. ¿Qué le parece estas declaraciones de José Ramón Valente, actual ministro de Economía, sobre esta recomendación a invertir en el exterior, siendo ministro de Economía? Porque él se dedicó mucho tiempo al tema de asesorías de inversiones. ¿Hay aquí como una confusión entre los roles? ¿Lo que fui antes, lo que soy ahora? Hay una confusión además económica, que es larga, pero también hay una confusión entre ahorro e inversión. Nosotros queremos que se invierta en Chile. Ahora, uno puede decir perfectamente parte de esa inversión es realizada por el extranjero. Nosotros los fondos soberanos ahorramos fuera porque uno tiene diversificación. Ese es un problema que tiene que ver con grandes ahorros, pero la verdad que cuando nosotros estamos hablando del ahorro de las personas, ¿cuál es la recomendación? Obviamente son instrumentos locales, aquí la gente no está sacando su plata, ni una cosa así. Y por otro lado, creo que es muy importante, no solo como ministro, como profesor, como economista, como chileno, que lo que es importante es que las inversiones, nosotros queremos tener un país atractivo para las inversiones, para que acá sea donde se invierta, porque eso es lo que nos va a permitir. Fue un error, en ese marco fue un error estas declaraciones, porque no es que algún inversionista que vaya a meter la plata acá. Mira, o fue lo que dijo Valente. En ese sentido fue una anécdota, como dijo el presidente Piñera. Cuando un ministro causa revuelo en sus declaraciones, hay que pensar de que hay que hacer una autocrítica y decir, tal vez lo podría decir las cosas de otra manera. Pero Valente no, y yo creo que no hizo mucho. Y yo creo, no he seguido, la verdad que no me dedico a seguir sus declaraciones. O sea, honestamente, no es un tema para mí, pero con lo que leí rápido y después de todo el revuelo, es como el tema de la corbata en el Congreso, no es de los temas más relevantes lo que viene después. Pero yo creo que hay que ser cuidadoso en el lenguaje. En particular, esto no es problema de si eres asesor, columnista o ministro. En todo tú tienes que hablar para que traten de entender. Lo estoy diciendo yo, que puede que nadie me entienda nada lo que digo, ¿eh? Pero hay que ser cuidadoso, hay que hablar empáticamente, hay que hablarle a la ciudadanía. No, es muy distinto, y en eso sí también. Esto no es solo el rol que uno cumple. Si uno le explica a la ciudadanía, uno dice, nosotros queremos que se invierta en Chile. Eso es como lo que nos interesa al gobierno, al país, a todos los chilenos. Entonces hay que hablar a la ciudadanía. Si estamos hablando en un círculo de inversionistas y de inversionistas de alto patrimonio, en una reunión, obviamente les vamos a dar recomendaciones de cómo pueden obtener mejores retornos por su ahorro, pero ese es otro tema. Eso no es lo que el país espera que nosotros hablemos. Yo creo que hubo tal vez una confusión en el tema ahorro, inversión, cómo se distribuye, fondo de pensión, pero uno tiene que tener un lenguaje que la ciudadanía lo entiende, y si eso no pasa y se enreda mucho, un poco de autocrítica no hace mal para no repetir errores nomás, sino esto no es nada muy complicado. José Gregorio, muchas gracias por venir aquí a Mirada Económica. 25 minutos que se pasaron volando conversando de economía, muchas gracias. Pero hablamos de muchas cosas. Muchísimas gracias, un placer. Un gusto. Vamos con un último tema, Nicolás, justamente vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de cifras que entregó durante la semana la Universidad de Chile, el cuenta propia, que creció un 10,6% en los